Hola, buenas tardes. Yo soy Paula y os presentaré los trastornos de la personalidad en la infancia y en la adolescencia. Me gustaría empezar hablando del concepto más importante en este caso, que es el concepto de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Hablamos de personalidad como el conjunto de rasgos, de características que representan patrones de pensamiento, de percepción, de reacción y de relación y que se manifiestan relativamente estables a lo largo del tiempo. La personalidad se desarrolla desde la infancia y es en la adolescencia cuando estas características comienzan a ser más persistentes e influyen de manera notable en la que será nuestra personalidad en la etapa adulta. Entonces, podríamos decir que la consolidación de nuestra personalidad se realiza en la adolescencia. Pero cuando hablamos de un trastorno de personalidad, pues cuando estos rasgos, estas características de las que hablábamos se exageran, se hacen rígidos y desadaptativos y llegando a provocar un deterioro del funcionamiento y un importante malestar en la persona, que aquí es donde entraríamos también nuestro papel un poquito como terapeutas ocupacionales, que ya veremos más adelante. Los rasgos de trastorno de personalidad que aparecen en la adolescencia pueden persistir en la vida adulta. Para hablar de la sintomatología utilizaré la clasificación, hablaremos de cómo clasifica el DSM-5 todos los trastornos de personalidad, que no son pocos, y los clasifica en tres grandes grupos. En el grupo A o grupos de extraño, llamado también extraños, excéntricos, em, veréis que los veremos muy rápido porque nos centraremos, después toda la explicación, nos centraremos solo en uno, en el más prevalente. Ahora os explico después. En el grupo A encontramos el paranoide, caracterizado por la desconfianza y suspicacia, el esquizoide, caracterizado por el desapego y el déficit en la capacidad de expresión emocional, y el esquizotípico, donde se observan distorsiones cognitivas o perceptivas. En el grupo B o clúster B, llamado también el de los dramáticos, emocionalmente inestables, tenemos el trastorno límite de la personalidad, TLP, que ahora ya, a partir de ahora ya lo diré muchas veces porque es en el que nos centraremos. Se caracteriza por inestabilidad emocional, una autoimagen negativa y por la impulsividad. El narcisista, con una actitud de grandiosidad, necesidad de admiración y tendencia y falta de empatía, perdón. El histriónico, con una excesiva teatralidad, reacciones emocionales muy intensas y tendencia a la manipulación. Tenemos después el antisocial, caracterizado por el desprecio y violación de los derechos de los demás. Y terminamos con el grupo B o el grupo de los temerosos, donde tenemos el evitativo, hay una evitación social, un sentimiento de ellos mismos, un sentimiento subjetivo de incompetencia, el dependiente con un comportamiento sumiso, una necesidad excesiva de protección y de ser cuidado, y el que a lo mejor conocéis un poquito más, que es el TOC, el obsesivo compulsivo, que se caracteriza por una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Como ya he dicho antes, nos centraremos en el TLP, trastorno límite de la personalidad, porque es el más prevalente de todos los trastornos. Me parecía interesante centrarnos en este. El TLP es un trastorno psicopatológico grave, caracterizado, como hemos dicho antes, por inestabilidad emocional, conductas impulsivas, dificultad en las relaciones interpersonales y problemas de identidad, de autoimagen. Se inicia en la adolescencia, suele aparecer entre los 14 y 16 años y sin tratamiento puede interferir muy negativamente en el desarrollo psicosocial de la persona. La prevalencia del TLP en adolescentes es entre el 0,7 y 2,7,
es más característico en el sexo femenino, en las mujeres, aunque los hombres con TLP muchas veces son diagnosticados erróneamente de otros trastornos. Al haber este diagnóstico erróneo en hombres, la diferencia que hay entre sexos no se considera real, ¿vale? Y después en población adulta estamos hablando de una prevalencia entre el 1,4 y el 5,6%. Es un trastorno muy prevalente. Cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad, hablamos de una sintomatología muy variada, lo que hace que la comorbilidad también sea muy variada y haya muchos trastornos comórbidos al TLP. Algunos de ellos, los más frecuentes, son el trastorno depresivo, siendo más frecuente el depresivo mayor, trastorno por ansiedad, por consumo de sustancias, es más prevalente en hombres que en mujeres. En cambio, los trastornos de conducta alimentaria son más frecuentes en mujeres, y el principal es la bulimia. Trastorno por estrés postraumático, otros trastornos de la personalidad que hemos visto al principio y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Em, que en este caso la prevalencia del TDAH comórbido al TLP es muy elevada, se sitúa entre el 41,5% en infancia y después disminuye al 16,1% en la etapa adulta. Vamos a hablar de nuestro papel como terapeutas ocupacionales que observamos a nivel ocupacional. Se observa un desempeño ocupacional desadaptativo debido principalmente a la impulsividad y a los comportamientos autolesivos, una alteración de las características de la persona, de la propia identidad, ¿no? Al final es un trastorno de la personalidad, la identidad, los valores, las creencias, el sentido de sí mismo de la persona es muy inestable, es muy cambiante, muy variable. Y también, como en muchísimos trastornos mentales, eso conlleva también a una disminución progresiva de su red de apoyo, lo que conllevará también a cierto aislamiento de la persona. Hablamos también de una menor funcionalidad en áreas ocupacionales, como puede ser la académica en etapas más infantiles y adolescentes o en el trabajo en etapas más adultas. Quería hablar de la prevención. Es muy importante identificar y tratar de manera temprana, precozmente, las conductas o trastornos asociados a un mayor riesgo de desarrollar TLP. Algunos ejemplos serían las autolesiones y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y un dato que me pareció muy chocante, es que solo un tercio, de los afectados recibe un tratamiento adecuado. ¿A qué es debido? A que en la adolescencia, todavía estamos conformando nuestra personalidad, nos estamos buscando a nosotros mismos, etcétera. Entonces, los signos que nos indican que hay un riesgo o que hay un TLP suelen confundirse, están como borderline en confundirse con la personalidad propia de la adolescencia. Entonces, me parecía un dato muy curioso de que haya, bueno, está tan infradiagnosticado por este motivo. Bueno, ahora viene mi parte favorita, que es la del ejemplo clínico. Quería poner otro, pero después pensé, no, aunque no haya un protagonista o un caso de TLP o trastorno de la personalidad como tal en la película, me parece muy, bueno, que bueno, que podemos ver cómo la personalidad se forma en la infancia y va cambiando en la adolescencia, y he elegido la película de Inside Out, del revés, que es una película de animación de Pixar. Tenemos a una protagonista que está a punto, bueno, está en la infancia todavía y ella es Riley y está
está conformando su personalidad. Los protagonistas también son los que llevan el mando, el control de su cerebro, que son las diferentes emociones, la ira, la tristeza, el miedo, el asco y la alegría. Ellos van almacenando todas las experiencias y todos, bueno, experiencias, memoria, van moldeando la personalidad de Riley, activando diferentes islas que formarán su personalidad. Em, Después, ahora en junio, si no me equivoco, sacan, bueno, harán Inside Out 2, donde Riley ya es más mayor, está en plena pubertad, y este panel de control de las emociones ha cambiado, ¿no? Aparecen nuevas islas que conforman esta personalidad, ¿no? Podemos ver cómo todavía se está formando la personalidad y eh, todas estas islas son necesarias y son importantes para esta nueva etapa de su vida, de Riley. Además, aparecen nuevas emociones, nuevos personajes, que en este caso son la vergüenza y la ansiedad. Creo que alguno más, pero no me acuerdo. Pero como los más importantes, los nuevos son la vergüenza y la ansiedad. Y me parece como muy, muy representativo, ¿no? Que en la adolescencia saquen estas dos emociones nuevas y que veamos cómo ese conflicto interno de Riley por descubrirse y por terminar de conformar quién es ella y quién es su personalidad. Y me parecía interesante, aunque no haya un caso específico de TLP, pero para poder ver como este camino que hace la protagonista para llegar a su personalidad. Y hasta aquí, os dejo aquí mi bibliografía que he utilizado y, bueno, cualquier duda nos vamos hablando por el foro. Merci, adeu.